Bueno, yo os miro ahora por la mañana y yo me digo, Señor, en un momento tan duro que estamos viviendo, ¿cómo lo están pasando mis hermanos? Porque dicen, cuando todo va bien, el demonio trabaja. Y cuando uno va mal, uno lo pasa mal. Deseo de corazón que todos podamos aprovechar estos momentos que tenemos para disfrutar de la presencia de Dios. Y deseo de corazón que el Señor pueda bendecir vuestras vidas y ayudaros en vuestras luchas y sobre todo en vuestras caídas. No perdáis el ánimo. Dios sabe que el enemigo es astuto y nosotros somos débiles. Y necesitamos siempre confiar en nuestro Dios, porque la confianza es la baza más fuerte que tenemos los creyentes. Sin la confianza no hacemos nada, pero con ella podemos hacerlo todo. Recordar esas palabras de Jesús: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En esta mañana yo quiero hablaros de una oración. No es una oración normal. Yo la definiría como una oración significativa, una oración incluso más, una oración trascendente. Porque tú, este servidor y todos los que somos creyentes, la tendremos que hacer en algún momento a lo largo de nuestra vida. ¿De qué oración estoy hablando? Es una oración que tiene dos palabras, solo dos palabras. Y las dos palabras son estas: Señor, sálvame. En la Biblia la conocemos como la oración de Pedro. Y sin duda que tú sabes muy bien el por qué. Porque fue Pedro quien en un momento muy delicado de su vida la pronunció. Y en esta mañana nosotros vamos a meditar en ese momento delicado que pasó Pedro. Y vamos a intentar descubrir con la ayuda de Dios cuál es el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros en esta mañana. Si queremos entender el verdadero significado que tiene la oración que hizo Pedro, necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos hablar del contexto y necesitamos hablar de las circunstancias. ¿Y por qué necesitamos hablar del contexto? Porque el contexto nos va a obligar a mirar hacia atrás para darnos cuenta qué ocurrió después de. ¿Y por qué tenemos que hablar de las circunstancias? Porque las circunstancias nos van a obligar a detenernos en los detalles. Y esto nos va a permitir ver lo que normalmente no se ve. Hablemos del contexto. Si tú vas a la Escritura y miras a ver qué hay antes de aquella oración de Pedro, tú te encontrarás con un milagro. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cómo nos presenta la Escritura ese milagro? Oye, de una forma increíble. Primero, nos va a presentar a una multitud. Miles y miles de personas se congregaron en aquel lugar que era Betsaida. ¿Y por qué se juntaron tantas personas? Porque querían ver a Jesús. Porque querían oír a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo con toda aquella muchedumbre? Tres cosas. Lo primero que hizo fue curar a todos los enfermos que había allí. ¿Tú te imaginas? Entre tantísima gente, cuántos dolores, cuántos malestares y cuántas enfermedades no habría allí. Y de pronto, todos curados.
debió ser impresionante. Todos de pronto, y no me duelen las rodillas, no me duelen las cervicales, no me duelen la espalda, no me duele, me encuentro bien. Debió ser impresionante. Lo segundo que hizo Jesús fue hablarles de las verdades del cielo, de las verdades eternas. ¿Y qué es eso? Son las verdades que dan vida. Son las verdades que dan sentido a la vida. Son las verdades que recrean la vida. Por eso, cada vez que Jesús hablaba, oye, producía una impresión tan fuerte en el corazón de aquellos que le oían, que no me extraña que todos dijesen lo mismo. Nunca nadie ha hablado como este hombre. Así que todos se quedaban impresionados. La tercera cosa que hizo Jesús, la hizo cuando el día ya terminaba, cuando todos estaban muertos de hambre. ¿Y qué hizo? Les dio de comer, les alimentó, pero no de cualquier manera. La Escritura dice que todos quedaron saciados. ¿Cómo me gusta esta palabra? Saciados. No dijeron, bueno, la comida, la verdad, no estaba mal, pero hombre, si hubiese habido esto o lo otro, habría estado mejor. No, no, no. Todos quedaron saciados. Esto fue lo que Jesús hizo con toda aquella multitud. Y ahora os voy a decir algo que quizás os sorprenda. ¿Tú sabías que lo más importante que sucedió en aquel día y en aquel lugar no fue nada de lo que yo acabo de comentar? Lo más importante no fue las curaciones que Jesús hizo. Lo más importante no fue la predicación que Jesús hizo o dio. Lo más importante no fue la multiplicación de los panes y los peces. No fue eso lo más importante. Bueno, ¿y entonces qué fue lo más importante? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando aparentemente todo se había terminado. Cuando aparentemente todo se había terminado, dice el texto bíblico que enseguida Jesús cogió a sus discípulos y les dijo, subid a la barca y marcharos al otro lado del lago. La pregunta es, ¿cómo tenemos que interpretar esto? ¿Como una recomendación? ¿Como una invitación? Ni lo uno ni lo otro. Si vamos al texto original, allí se nos dice que Jesús lo que hizo fue dar una orden a sus discípulos. Jesús ordenó a sus discípulos subir a la barca y marchaos. El espíritu de profecía hace dos comentarios sobre esto interesantísimos. Mirad, el primer comentario sobre esto es el siguiente. Nunca antes los discípulos vieron a Jesús usar ese tono de voz. Segundo comentario. Nunca antes se les hizo tan difícil a los discípulos obedecer una orden de su maestro. Y con estos dos comentarios, oye, no podemos por menos que hacernos una pregunta. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió allí? Amigos míos, mientras Jesús curaba, mientras Jesús predicaba y mientras Jesús alimentaba, allí en la muchedumbre había gente que pensaba. ¿Y qué es lo que pensaba? Que aquel que estaba allí delante, que se llamaba Jesús, era el líder. Era el líder tanto tiempo esperado, era el líder con el que podrían conquistar el mundo entero. Porque reconozcamos que Jesús era algo especial.
tenía algo que nadie tenía poder. Pero un poder que se salía de lo normal, porque cuando Jesús hablaba, convencía a todos. Cuando Jesús curaba, lo curaba todo. Cuando Jesús estaba delante de las gentes, solventaba todas sus necesidades. Y entonces aquella gente pensaba y se decía, oye, cuando formemos un gran ejército, Jesús los motivará para la lucha. Jesús curará a todos los heridos que caigan en el campo de batalla. Jesús resucitará a todos los soldados muertos. Jesús solventará cualquier necesidad que surja en el ejército. Y entonces ellos se dijeron, tenemos que proclamarle rey. Tenemos que proclamarle rey. Él será nuestro rey, el rey de los judíos. Pero había un pequeño problema, y es que cuando miraban a Jesús, no veían que Jesús tuviese ningún interés en ser rey. Y entonces tenían que seguir pensando, a ver cómo lo vamos a hacer. Y mientras toda aquella gente pensaba de esta manera, ¿qué hacía Jesús? Jesús vio. Jesús vio. ¿Y sabes qué fue lo más triste que vio? Que sus discípulos formaban parte de aquel complot. ¿Lo has oído bien? Que los discípulos formaban parte de aquel complot. Por eso el texto bíblico dice, enseguida, Jesús cogió a sus discípulos y les ordenó, subid a la barca y marchad. ¿Qué ocurrió después? De pronto, mucha gente venía hacia Jesús decidida, porque ¿sabéis lo que habían decidido después de pensar? Tomarle por la fuerza y hacerle rey. Y en ese momento el espíritu de profecía dice algo también muy interesante. Ella dice, en el mismo acto de adelantarse para tomarle y hacerle rey, Jesús levantó su voz y dijo, dispersaos, dispersaos. En ese momento, los pasos de aquellos hombres que querían proclamarle rey se detuvieron. Y todos reconocieron en Jesús un poder superior a toda autoridad terrenal. Y sin hacer ni una sola pregunta, todos se sometieron y se fueron a sus casas. ¿Qué ocurrió allí? Un milagro que la Escritura explícitamente no nos dice. Allí hubo una transformación, un cuarto milagro de Jesús. ¿Y quién se transformó? Jesús. ¿Y en qué se transformó? En rey. Pero no un rey de abajo de la tierra, sino que se transformó en lo que él era, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin saber cómo, y sin saber por qué, todos los que estaban allí decididos a tomarle por la fuerza para hacerle rey, se doblegaron, obedecieron a lo que Jesús dijo, dispersaos. Y como si nada hubiese pasado, todos se fueron a su casa. ¿Por qué Jesús actuó de esta manera? ¿Por qué Jesús trató con tanta energía a los discípulos? ¿Y por qué Jesús trató con tanta energía a la multitud? ¿Tú sabes lo que habría pasado si Jesús se hubiese dejado hacer rey? Que su misión habría desaparecido, que todo se habría venido abajo. Porque ten en cuenta una cosa, Jesús vino a enseñarnos cómo se vive arriba, no vino a enseñarnos cómo se mata abajo.
Si Jesús se hubiese dejado proclamar rey, toda la intención, la atención de la gente se habría centrado en el reino terrenal, y Jesús vino a hablarnos del reino celestial. Y esto nos enseña una grandísima lección. ¿Tú te has dado cuenta? El enemigo, el éxito que tiene con todos nosotros, en convencernos que el éxito en la vida consiste en ganar. Si tú le preguntas a una persona, ¿tú te ves como una persona de éxito? ¿Sabes en qué va a pensar? En lo que ha ganado, en lo que tiene ahora que antes no tenía, en cómo ha progresado, en dónde está ahora que antes no estaba. Y cuando se ve que ha ganado, uno dice, sí, soy una persona de éxito. Increíble cómo el enemigo nos convence a todos que el éxito en esta vida consiste en ganar. Y si tú te fijas en Jesús, todo el esfuerzo que hizo mientras estuvo en este mundo era para enseñarnos que el éxito en esta vida consiste en aprender a perder. Interesante. Todo el esfuerzo de Jesús fue enseñarnos que el éxito en esta vida consiste en aprender a perder. Por eso Él dijo, quien quiera ganar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por amor a mí, la ganará. Cuando la multitud se marchó, ¿qué ocurrió? Que Jesús se quedó solo. Solo. Y entonces Jesús subió a lo alto de una montaña y se puso a orar. La pregunta es, ¿por quién oró? Seguro que Jesús oró por todos los discípulos, por todos los hombres. Seguro. Sin embargo, de una forma especial, ¿sabéis por quién oró? Por sus discípulos. ¿Y sabéis por qué? Prestad atención a esto. Amigos míos, por primera vez los discípulos iban a entrar en la tentación. ¿Y qué es eso de entrar en la tentación? Tú te acuerdas de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Al final de la oración dice, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre ser tentado y entrar en la tentación? Porque no es lo mismo. Uno cuando es tentado, cuando el enemigo viene a tu lado y te sugiere cosas malas. Pero uno cuando entra en la tentación, ¿en qué consiste eso de entrar en la tentación? Cuando uno se rodea de una serie de circunstancias que juntas forman una trampa de la que uno difícilmente sale y cuando sale, sale mal parado. Vamos a explicar esto con un poquito más de detalle. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, subid a la barca y desaparecer, id al otro lado, ¿cómo emprendieron su camino? Yo te lo digo, enfadados. Y esto es muy, muy curioso porque aquellos hombres que tenían que ser la luz del mundo comienzan su itinerario enfadados con el Maestro. Y esto no es bueno. Porque ¿sabes cuál es el problema del enfado? Que normalmente el enfado nunca está solo. Que siempre tiene dos acompañantes inseparables, dos amigos inseparables. ¿Y quiénes son esos amigos? El primer amigo es la murmuración. ¿Qué es murmurar? Es hablar mal de una persona cuando no está presente. Es decir, los discípulos empezaron a criticar a su maestro. Y empezaron a decir, si nuestro maestro tiene tanto poder, ¿por qué no libró a Juan el Bautista de la cárcel? Y con ello
de la muerte. ¿Por qué? Los discípulos empezaron a cuestionar a su maestro. Esto no es bueno. ¿Cuál es el segundo amigo del enfado? La desconfianza. Y los discípulos empezaron a pensar como los fariseos. ¿Sabéis lo que pensaban los fariseos de Jesús? Que Jesús era un impostor. Así que los discípulos pensaron, ¿y si nuestro maestro fuese un impostor? Y con estos pensamientos fueron adentrándose en la tentación. Y cuando uno entra en la tentación, ¿sabéis lo que ocurre? Dos cosas. Uno nunca llega a su destino. Y segundo, normalmente todos nos creemos como dominando nuestra vida, controlando nuestra vida. Yo sé quién soy, yo sé en qué creo. Pero de pronto cuando uno está en la tentación descubre que uno está totalmente perdido. Fíjate en el siguiente detalle. Los discípulos tenían que ir desde Betsaida hasta Capernaum. Por mar, por el lago. ¿Cuánta distancia hay? Más o menos unos 4 kilómetros. Remando, un par de horas. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo llevaban remando los discípulos? Pues vamos a contar. Salieron a las 5 de la tarde. Eran las 3 de la mañana. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y 3. 10 horas. 10 horas. Yo pregunto, a pesar de que fueron 10 horas, ¿pero llegaron al destino? Y la respuesta es no. ¿Y dónde estaban? En la mitad del lago. ¿Tú te das cuenta? Cuando uno entra en la tentación, nunca llega a su destino. Y uno descubre que está perdido. Pero es que cuando uno entra en la tentación, uno se va a encontrar con 3 cosas más. Con la oscuridad, con los problemas y con los peligros. Mira la Escritura y verás que los discípulos se encontraron con estas 3 cosas, se encontraron con la oscuridad. Y si tú me dices, claro, pastor, eso no es ninguna cosa, era de noche, ¿con qué se van a encontrar? Perdona, era primavera, había luna llena. Lo normal es que hubiese luz de noche, pero la luna iluminase todo aquel mar. Pero cuando vas al texto bíblico dice que aquella noche estaba cerrada, oscura y no se veía nada. Porque cuando uno está en la tentación, uno se encuentra con la oscuridad. Aquellos discípulos se encontraron con los peligros. El texto bíblico dice que se levantó un viento fuerte, fuertísimo. ¿Fue un huracán? ¿Sabes dónde estaba el problema del viento? Mira, si el viento soplase desde atrás para adelante, sería una bendición, porque el viento les empujaría y haría que llegasen mucho antes a su destino. Pero la Biblia recalca una cosa, el viento les era contrario. Problemas. Y los discípulos se encontraron con el peligro. El texto dice que se levantó una tempestad tremenda, de forma que todos temieron por su vida. Y el agua entraba en la barca, y la barca amenazaba con hundirse, y ellos con la barca. ¿Tú te das cuenta? ¿Cuál es la lección que podemos sacar de esto que estamos comentando? Que no es buen negocio enfadarse con Jesús. Porque cuando uno se enfada con el Señor, ¿sabes lo que ocurre? Que la vida se complica. Y terminamos donde terminaron los discípulos. Perdidos en la noche, en medio de la tempestad. ¿Cuántos hermanos han vivido esta experiencia? Abandonaron la iglesia, abandonaron el Señor, y con el tiempo regresan diciendo, Señor, qué torpe fui. Salí rico y vuelvo pobre. Perdido, sin rumbo, sin destino, sin nada. ¿Qué hizo Jesús
en ese momento. Recordar que Jesús estaba arriba. A pesar de que estuviese arriba, no se perdía ni un detalle de lo que les pasaba abajo a sus discípulos. Y cuando vio que la situación estaba muy fea, Jesús decidió bajar de la montaña e ir a donde estaban los discípulos. ¿Cómo lo hizo? Se puso a andar sobre el mar. ¡Wow! Impresionante. ¿Tú te imaginas por la noche con un huracán, con una tempestad tremenda, y de pronto los discípulos ven a un hombre andando en las olas del mar? ¡Impresionante! El espíritu de profecía dice que en ese momento, cuando Jesús ya estaba cerca de los discípulos, de pronto un rayo iluminó la zona, de forma que los discípulos pudieron ver a Jesús. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Porque ¿qué hicieron los discípulos? ¡Maestro, maestro, maestro, maestro! ¡Ven, te necesitamos! ¡Por favor, ayúdanos! ¿Hicieron esto? No, la Biblia dice que no. Le vieron, pero no le reconocieron. ¿Y qué es lo que vieron? A un fantasma. ¿Y qué hacen los fantasmas por la noche en las tempestades? Matar. Los discípulos dijeron, un fantasma que viene a matarnos y a hundirnos en el fondo de la mar. Y de pronto, ¿qué aparece? El tercer ingrediente de la tentación, el miedo. Los discípulos se llenaron de miedo y entonces, ¿qué hicieron? Gritar. ¿Y qué decían? Nada. Solamente gritaban. ¡Ah! ¿Tú te imaginas a los creyentes que tienen al Dios poderoso gritando, sin saber lo que hacer y sin saber lo que decir? Y aquellos hombres gritaron. Y en ese momento Jesús, con una voz calma, tranquila, sosegada, que daba paz, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando uno entra en la tentación, o no ve a Dios, o le ve como un fantasma? ¿Cuántos creyentes hay que cuando están en la tentación y se habla de Dios, ¿sabéis cómo le ven? Como alguien que viene a condenar y a castigar, cuando siempre Dios que se acerque a ti, se acerca para ayudar. Jesús iba a ayudarles, pero ellos creyeron que venía a matarles. ¿Por qué será? Y en ese momento, ¡wow! En ese momento entra en la escena Pedro. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, mi maestro, di que yo vaya hacia ti andando en las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, así todo lanzado, impetuoso como era él, sacó una pierna del barco y puso un pie en el agua y no se hundió. Y sacó la otra pierna de la barca y puso su pie en el agua y no se hundió. Y dio 1, 2, 3, 4 y no se hundió. Se puso de pie, miró a Jesús y se rió. Le rió, ¿por qué? Porque de pronto, misteriosamente, Pedro se encontraba tranquilo, sereno, confiado. Funcionaba. Bueno, volvió a dar algunos pasos más, ya más tieso, y siguió riéndose. Señor. Pero, siempre en la vida hay un pero, cuando Pedro vio que ya estaba todo controlado, mientras hay riesgo, eso es una cosa, pero cuando uno cree que está todo controlado, de pronto le vino a la mente una cosa.
¿Cómo me gustaría ver la cara de mis compañeros en este momento? Así que entonces Pedro hizo lo siguiente, dejó de mirar hacia adelante, que era donde estaba Jesús, y empezó a mirar hacia atrás, que es donde estaban sus compañeros. ¿Cómo estaban sus compañeros con la cara desencajada? La boca abierta, los ojos abiertos, una cara rarísima, de extrañeza, como diciéndose, ¿cómo es esto posible? Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Se rió. ¿Y sabéis por qué se rió? Porque estaba disfrutando la gloria del momento. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? El problema es que cuando uno mira la gloria de aquí abajo, ve todo lo que hay aquí abajo. Y de pronto, ¿qué ocurrió? La serenidad que tenía, la confianza que tenía, de pronto empezó a ver la oscuridad. Empezó a sentir el viento fuerte y empezó a ver las olas gigantes. Es decir, se llenó de miedo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Pedro empezó a hundirse, y a hundirse, y a hundirse, y a hundirse. Y en ese momento fue cuando Pedro pronunció su oración de Señor, sálvame. Ahora yo te pregunto, ¿tú cómo te imaginas que Pedro expresó su oración? ¿En el silencio de su corazón? ¿O él expresó la oración con los labios, pero comedidamente? ¿O él expresó su oración con un grito desesperado? ¿Cómo te lo imaginas? Amigo mío, Pedro gritó y dijo, Señor, sálvame. Yo te pregunto, ¿cuándo un creyente ora de esta manera? Solamente cuando se siente perdido. Solamente cuando uno está dentro de la tentación. ¿Tú te has dado cuenta cuando uno está tranquilo, sereno, seguro, que la oración es comedida? Señor, sálvame. O dentro del corazón, nadie lo escucha, pero yo lo digo, Señor, sálvame. Pero cuando uno se siente perdido, cuando uno se siente perdido, uno grita desesperado, Señor, sálvame. Y en ese momento Jesús le coge de las manos, lo sube a la superficie y le dice unas palabras muy, muy interesantes. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahora nos adentramos en un tema tan bonito y tan importante. Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que Jesús intentó decirle a Pedro e intentó decirnos a todos los que leyésemos el relato? ¿Qué es lo que en realidad quiso Jesús decir cuando dijo, hombre de poca fe? ¿Es que quizás quiso decir que Pedro no tenía fe? No. Porque si Pedro no tuviese o hubiese tenido fe, Pedro no habría salido de la barca y se hubiese puesto a andar en el mar. No, se habría quedado dentro. Cuando no hay fe, uno no hace esas cosas. Pedro tenía fe. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo cuando le dijo, hombre de poca fe? Para eso tenemos que saber cómo funciona la fe. Y vamos a verlo ahora. ¿Sabéis que hay dos tipos de fe? La fe completa y la fe incompleta. ¿Qué es la fe completa? Es aquella que dura y 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 dura. Por eso con la fe completa tú puedes llegar a tu destino. Puedes llegar hasta el final. ¿Qué es la fe incompleta? Es la fe que dura y se acabó. Es decir, es una fe que tú no puedes llegar hasta el final. No dura. Te lo voy a decir con otras palabras.
Con la fe sucede lo mismo que con la gasolina de un coche. Si tú llenas el depósito, puedes hacer un largo recorrido. Pero si tú le metes 10 euros al depósito del coche, tú no puedes hacer un largo recorrido, tú solamente puedes hacer unos cuantos kilómetros. ¿Y por qué pasa esto? Porque la gasolina se gasta. ¿Tú lo has entendido bien? ¿Lo has oído bien? La gasolina se gasta. Y tú me dices, eso ya lo sé yo. Bueno, pues fíjate, con la fe ocurre lo mismo que con la gasolina. ¿Cuán lleno tienes tu depósito de fe? ¿Tienes todo el depósito lleno o solamente le has metido 10 euros? Porque tú sabes, fíjate, con las pruebas, la fe se gasta. Y a las pruebas que son muy grandes, la fe se gasta muy rápidamente. Vamos a verlo. ¿Tú recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuál es la lección de aquella parábola? Pues no hay una lección, son dos. La primera lección es que todos necesitamos aceite, todos necesitamos Espíritu Santo, todos necesitamos fe. Pero ¿cuál es la segunda lección? Que todos necesitamos aceite de reserva. Todos necesitamos tener más fe de lo normal. Yo ahora voy a hacer la aplicación, porque la aplicación nos va a servir todavía para comprender con más detalle esto. Tú eres un creyente y como creyente tú tienes fe. ¿Qué ocurre cuando te viene un problema? Pues que tú lo enfrentas, luchas y vences. Muchas veces vences. ¿Cuándo pueden surgir las dificultades? Cuando el problema se alarga más de lo que tú esperabas, o cuando el problema se multiplica en muchos problemas. ¿Qué ocurre entonces? Que nos hundimos. ¿Y sabes por qué pasa esto? Hermano, porque nosotros vivimos con la fe lo mismo que con el dinero. ¿Cómo vivimos con el dinero? Al día. ¿Sabes lo que significa? Que tú con tu salario tienes para los gastos habituales. Pero si te llega un gasto alto, inesperado, de 4.000 euros, ¿qué dices? No tengo. Con la fe pasa lo mismo. Tú tienes fe. El problema es que solemos estar acostumbrados a vivir con la fe al día. Tenemos fe para el uso diario, las cosas que surgen normalmente. ¿Qué ocurre cuando los problemas se alargan mucho o se multiplican? No tengo. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Hombre de poca fe. Pedro podía enfrentar grandes desafíos. Su problema es que no podía enfrentarlos durante mucho tiempo. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Porque, oye, la fe que yo tengo me sirve para las cositas, las discusiones diarias. Para si, oye, pues me roban 20 euros. Y, oye, yo empleo la fe y tengo para superar todo eso. El problema no está aquí. El problema es que los problemas se van a multiplicar y se van a agrandar y se van a alargar. Y la pregunta es, ¿cómo tienes el depósito de tu fe? Estamos acostumbrados a ir al depósito de la fe del Señor. Señor, 10 euros. ¿Suficiente? No necesito más. Y el Señor te mira y te dice, amigo mío, no estás bien. ¿Por qué caemos tantas veces? ¿Por qué la fe afloja? ¿Por qué nos hundimos? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué desconfiamos? Porque la fe no es suficiente. Por eso, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Como los discípulos. Señor, aumentanos la fe. En lugar de 10 euros, Señor, no, por favor, lléname el depósito. Y cuando tú vivas los problemas
con el depósito de la fe lleno, verás que si viven de forma diferente. Y yo termino. Y termino contándoos dos cosas, que en realidad son los dos mensajes que yo entiendo que el Señor nos da en esta mañana para ti y para mí. La primera cosa que quiero comentarte es un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Mirad, todo creyente desea, pero de una forma grandiosa, vivir la experiencia cristiana en la cima de la montaña. Porque en la cima de la montaña uno está seguro, uno se siente bien y uno está a gusto. La pregunta no es en esos buenos momentos que estás arriba. La pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tú entres en la tentación? Que entonces tendrás que bajar al valle, abajo, 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 no arriba, abajo. ¿Qué ocurrirá contigo? Porque ¿sabes lo que hay en el valle? En el valle hay sombras y oscuridad. En el valle hay las miserias humanas. En el valle hay miedos, incertidumbres e inseguridad. Cuando tú vivas todo eso, ¿qué? Y el primer mensaje que el Señor te da a ti en esta mañana es este. Cuando tú tengas que vivir abajo en el valle, por favor, acuérdate que la clave más importante, lo que tú más necesitas es fe. Fe. No mires otras cosas, no mires a los demás, no critiques a los demás, no desees estar en otro sitio. Tú necesitas fe. Pídele a Dios, auméntame la fe. Segunda cosa que te quiero decir. Estas son las palabras que pronunció Jesús a todos los creyentes de todas las épocas. Fijaos, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que en realidad Jesús intentaba decir con estas palabras? Que al Señor, le encantaría que ningún creyente entrase en la tentación. Pero Jesús sabe que todos, en algún momento de nuestra vida, entraremos en ese lugar. Y cuando estemos en ese lugar, segundo mensaje que el Señor te da a ti y me da a mí. Cuando tú te encuentres en la tentación, dentro de la tentación, dentro de la trampa, acuérdate de hacer lo que hizo Pedro. Mira hacia arriba y grita, Señor, sálvame. Porque si esto lo haces, el Señor hará contigo lo mismo que hizo con Pedro. Te cogerá de la mano, te subirá a la superficie y te dará la libertad. Que Dios nos ayude a todos mientras caminamos por un mundo en tempestad. Que así sea.